el 2 de la ley que modifica el 4 de la ley de contrato de trabajo. Decía el artículo 4, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Le cambian por humano y me parece bien. Y agrega, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es un principio rector del sentido de las normas laborales, de que en un contrato de trabajo hay una relación de intercambio, pero primero hay una persona, un ser humano. Eliminan esa frase. ¿Qué necesidad? ¿Cuánto empleo vas a crear con eso? ¿Cuánto blanqueo laboral vas a generar con eso? ¿Qué costo laboral reducís con eso? Es un ensañamiento contra los trabajadores, es maldad, es revanchismo patronal, como aquel que exhibía Patrón Costa una vez que derrocaron a Perón del gobierno. Lo mismo que el artículo 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, que modifican a través, ya les digo, perdónenme, entonces, 23. Porque además dicen que es una ley moderna esta, que viene a modernizar. Todas reformas viejas son estas, ¿eh? ¿23? El 23 que cambia el 66. Okay. El 23 que cambia el 66. Pero en el artículo de la ley, así nos quedamos, estamos claros. Perfecto. Acá vuelven a redactar el artículo 66 como lo redactó un gobierno de facto el 23 de abril de 1976. La ley de contrato de trabajo original fue modificada por un decreto ley de facto. Por eso decimos que cada vez que reforman las leyes laborales con un escándalo o de facto. Con la ley Banelco, la ley base fue la última reforma laboral hace un año, no sé cuánto empleo crearon, cuánto se registró, nada, vinieron a decir lo mismo. Usted dijo lo mismo hace un año, estamos peor. Con los bolsos de Cuadra y ahora con la integración de las comisiones de facto. ¿Qué decía el artículo 66? Le daba a los empleadores, escuchen esto, los empresarios siempre tuvieron una facultad unilateral en el contrato de trabajo de modificar ciertas condiciones, de modificar la forma de prestar el trabajo del otro. Es una facultad particular en un contrato bilateral, como todos los contratos bilaterales, ¿no? Que una parte pueda modificar el contrato unilateralmente. Pero la ley le ponía algunas restricciones y le daba al trabajador dos opciones si se violaban esas restricciones, si el cambio era perjudicial, si le bajaba el salario unilateralmente. Era pedir que queden las condiciones como se habían pactado o considerarse despedido. La dictadura dijo, no, solo te puedes considerar despedido. Si no te gusta, te vas. Si no te gusta lo que pactamos y lo que yo cambio unilateralmente de lo que pactamos, solo te puedo ir. Esta ley vuelve a la redacción de la dictadura del 76 y agrega algo peor que tiene que ver con lo que te decía del artículo 4. Porque hasta la dictadura había dejado el requisito de que el cambio tiene que tener razonabilidad, tiene que tener criterio funcional, tiene que tener alguna razón empresarial, que no puede haber cambios caprichosos o arbitrarios. Te cambio porque te cambio. Hasta la dictadura había dicho que ese requisito debía mantenerse. Ustedes lo sacan. Es el haces lo que yo digo, aunque sea caprichoso. ¿Por qué sacan el requisito de que el cambio unilateral que hace el empleador tenga razonabilidad y no sea caprichoso? Si no es para el sometimiento. Lo mismo que hacen en el artículo siguiente, el 24, que modifica el artículo 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 68
es el que dice que el empleador tiene un montón de facultades personales sobre el contrato y sobre el trabajador. Facultades de dirección, de organización y disciplinario. O sea, es juez y parte en la relación, en ese contrato, supuestamente entre iguales, ¿no? Pero uno tiene el poder de dirección, el poder de organización y el disciplinario. Lo que aclara la ley, tenés esos poderes, pero aclara, siempre el empleador se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho. Este párrafo lo elimina el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Qué necesidad? ¿Cuánto empleo van a generar permitiendo violar la dignidad del trabajador, sus derechos patrimoniales o permitiendo el abuso del derecho? Que aparte no va a pasar, porque cuando haya abuso del derecho van a ir al Código Civil, que restringe el abuso del derecho en todos los casos. La verdad que destilan odio, destilan antiperonismo, antitrabajo, antitrabajadores, revanchismo patronal, del patrón de estancia, Quieren volver los del gobierno de la libertad a tener esclavos, a tener servidumbre, y no trabajadores con dignidad y con derechos como cualquier ciudadano. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos que van en esa misma dirección. Del fraude, de quitarle dignidad. Derogan una ley, la 25345, que establecía una indemnización para el trabajador al que no le daban los certificados de trabajo. Es una ley, usted era ministra de Trabajo cuando se sancionó, de su gobierno, del gobierno de la Rúa. No entiendo por qué la derogan, nos podrán explicar ustedes por qué cambiaron tanto de opinión. Lo mismo con el contrato a tiempo parcial, que lo desnaturalizan, son leyes que vienen del menemismo, ahora no sé, las dos. Del menemismo. Le quitan al trabajador esto a trabajadores calificados. Voy a defender a los trabajadores calificados, los más altos, que suelen firmar contratos de trabajo a plazo, con un plazo determinado. Un gerente que lo llevan a trabajar a otra provincia, entonces suelen firmar un contrato, bueno, pero dame por 5 años. Esto de las grandes empresas, por eso lo sacan. Le quitan los derechos indemnizatorios especiales previstos cuando le corten el contrato a los 3 meses, a los 6 meses. Una persona que se mudó, se fue a vivir a otro lado, cambió de casa, con todo lo que implica, capaz que renunció a otros trabajos, por una promesa de 5 años de contrato, se lo cortan a los 6 meses. Antes tenía derecho a los salarios hasta el final del contrato y los daños y perjuicios que hubiera tenido, si perdió otras cosas, se lo sacan. Teléfono para los gerentes y demás que